Muy buenas tardes, los saludo a todos muy cordialmente. Como ustedes ya estaban informados, ¿cierto? Durante el proceso de ejecución de las obras y el término de ellas, es necesario realizar una serie de talleres, ¿cierto? Que forman parte del plan de habilitación social. Como se les explicó en el proceso de postulación, la etapa completa se termina, ¿cierto?, con los talleres en los que ustedes deben participar. El día de hoy les traigo el primer taller, como dice acá, donde ustedes pueden ver, el primer taller ambiental. Y este se denomina acondicionamiento térmico. Les pido que por favor presten mucha atención porque vamos a ver algunos temas que generalmente uno los conoce o los conoce muy someramente. Vamos a tratar de darle un poco más de explicación y que ustedes puedan ir comprendiéndolo, ¿cierto?, en función del proyecto al cual ustedes postularon. ¿Ya? Acá vamos a ver algunos tips, ¿cierto?, importantes para poder enfrentar, ¿cierto?, la nueva condición de su vivienda. Partamos explicando qué es el acondicionamiento térmico. ¿Ya? Es un término que una vez que ustedes ejecutan sus obras, ¿cierto?, en el proceso de postulación también se torna muy frecuente que podamos escuchar. Pero ¿realmente sabemos lo que significa el acondicionamiento térmico? Vamos a revisar en qué consiste verdaderamente. El acondicionamiento térmico es la disminución de la pérdida térmica o de calor de los muros de una vivienda. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar el flujo de calor entre el interior de la vivienda y el exterior. ¿Ya? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo nosotros hacemos esta disminución, ¿cierto?, de la pérdida de calor? ¿O cómo hacemos barreras, ¿cierto?, que impidan que el calor salga de nuestra vivienda? Aislando térmicamente una vivienda, ¿cierto? ¿Y esto en qué consiste? En sellar, ¿cierto?, o incorporar elementos que de alguna manera abriguen, ¿cierto?, nuestra envolvente, ¿ya? El sellado se logra principalmente a través de una barrera para las infiltraciones de aire y el reemplazo, ¿cierto?, de ventanas por termopaneles. Este aumento, ¿cierto?, de elementos en el envolvente de una vivienda tiene un objetivo bien puntual, que es, como les digo, evitar la transmitancia, ¿cierto?, del calor que no se escape de nuestra vivienda, pero esto nos conlleva a reducir notablemente el consumo de calefacción y mejorando, por supuesto, la eficiencia del calor dentro del hogar. La aislación del envolvente, que es un elemento que evita la pérdida de calor. Miren, antiguamente las viviendas no traían la exigencia de el incorporar elementos térmicos a las viviendas, ¿ya? Las casas no incluían un criterio de diseño de aislación térmica, ya por la UCE no existían los decretos, ¿cierto? No estaban las normas de diseño que exigían que esto fuera de esa manera, por lo que es común que se hayan construido viviendas antes del año 2000 que no poseen aislación en las paredes ni están sujetos a ningún tipo de criterio de eficiencia energética, como por ejemplo la orientación de la vivienda, la selección de los materiales con los que se va a construir y soluciones constructivas que eviten los puentes térmicos. Y algo bien importante que es el límite de superficie vidriada. Es bien interesante porque hay personas que les gusta mucho la luz natural, ¿cierto? Les gustan mucho las ventanas, pero ocurre que cuando nuestras ventanas o ventanales son muy grandes, existen grandes puentes térmicos. Esas son las ventanas en el fondo, provocan gran transmitancia térmica. Cuando una vivienda está bien diseñada, puede dejar entrar mucha luz durante gran parte del día sin necesidad de que éstas sean tan grandes, ¿ya? Porque una vez, como les decía, cuando las ventanas son demasiado grandes, provocan mucha transmitancia. La aislación térmica, independiente del tipo de energía que usted utilice, aislar una vivienda es muy importante.
cuando se trabaja desde el principio, ¿cierto? En la construcción de una vivienda, debiera ser el primer paso, ¿ya? Eh, pues el calor que proviene del sistema de calefacción interior siempre va a tratar de escapar de la vivienda, ¿ya? A través de la envolvente. Por eso este es un tema que debiera ser fundamental al momento de construir una vivienda. Pero si no se realizaron estos criterios, el proyecto al cual ustedes postularon busca, ¿cierto?, que podamos lograr esa aislación que evite que el calor salga de la vivienda. Y ojo, que también evita que durante los periodos de verano, ¿cierto?, el calor ingrese a la vivienda. ¿Qué cosas conforman la envolvente de una vivienda? La cubierta, ya el techo, que es por donde principalmente se pierde el calor. Luego viene el piso, ¿cierto? Los muros y dentro de estos las puertas y las ventanas, que también componen el muro, ¿cierto? Cada elemento del envolvente presenta una mayor o menor resistencia al paso del calor dentro del hogar. En el caso del invierno, ¿cierto? Como yo les decía, o la salida, que entre el calor desde afuera en el verano. Esto se denomina resistencia térmica y es una medida que nos permite la comparación entre los distintos elementos que componen un envolvente. Cuando nosotros colocamos el elemento de aislación térmica en cualquier punto del envolvente de una vivienda, aumenta significativamente aumenta esta resistencia, ¿ya? Y esto impide, ¿cierto?, el escape o el ingreso del calor, lo cual, como les dije, contribuye al ahorro de energía y mantener la temperatura, ¿cierto?, estable y confortable dentro de nuestras viviendas. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros aislamos una vivienda, tanto en lo que se refiere a la cubierta como el sellado de puertas y ventanas, significa una economía de entre un 30 y un 40% de la energía que se ocupa en calefacción. Una vez que ustedes tengan terminadas sus viviendas, van a poder experimentar empíricamente o más que nada vivir la experiencia, ¿cierto?, de un envolvente correcto en la vivienda. Lo van a ver tanto en el confort de sus viviendas como también en el ahorro en su sistema de calefacción. Como muestra la imagen que tenemos acá, a través del techo de nuestra vivienda, ¿cierto?, es por donde más escapa el calor. Por eso es la importancia de una correcta aislación en el cielo ya de la vivienda, que es lo que ustedes deben haber logrado con la incorporación del elemento de lana mineral, ¿cierto?, sobre el cielo raso de sus viviendas. También vemos que cada vez que realizamos una ventilación también perdemos cierto porcentaje de calor y luego, ¿cierto?, viene los suelos. A través del piso también, ¿cierto?, se genera una gran pérdida de calor. Por eso es de gran importancia que sus pisos hayan sido cambiados en el caso de las personas que tenían pisos de madera por pisos ventilados que cuenten, ¿cierto?, también con un cierto colchón de barrera de transmitancia térmica. Puertas y ventanas, ¿cierto?, también corresponden a un porcentaje importante de pérdida de calor y es por eso que una ventana termopanel, que son en el fondo dos vidrios, ¿cierto?, que cuentan con una cámara de aire en el medio, es lo que evita esta pérdida de calor. Las puertas también es importante que cuente con un adecuado sellado, ¿cierto?, para evitar que en las junturas entre el viento, ¿cierto?, que enfría las viviendas. También es de gran importancia la pérdida de calor que se genera a través de los muros. Es por eso que cuando ustedes tengan el envolvente completo, ¿cierto?, que incorpora la lana mineral a sus muros, esto va a evitar que ustedes pierdan calor, ¿cierto? Y evita que estemos ya sea aumentando la temperatura, ya sea de la estufa a gas, a parafina, o evita, ¿cierto?, que estemos constantemente colocando leña a los sistemas de calefacción de combustión, ¿ya? Así es que uno de los principales beneficios, ¿cierto?, de la aislación térmica es el ahorro en el combustible que se utiliza en la vivienda para calefaccionar.
especialmente para nosotros, ¿cierto? En el sur de Chile, en el que enfrentamos temperaturas muy bajas durante el invierno y es de gran preocupación el mantener el calor dentro de la vivienda. Dentro de todo este tema de la aislación térmica hay un punto muy importante que es necesario considerar, que es la condensación. La condensación consiste en el cambio del estado del agua contenida en el ambiente, es decir, cuando nosotros dentro de nuestra vivienda tenemos vapor, ya cuando este vapor pasa a un estado gaseoso o líquido. Miren, esto se ejemplifica bastante bien cuando nosotros colocamos, ¿cierto? Las dueñas de casa ponemos a cocinar una olla con arroz, le colocamos agua, ¿cierto? Y luego el arroz está sequito, no hay nada de agua. ¿Dónde se fue toda esa agua? Se transformó en vapor, ¿cierto? Pero el vapor al chocar, ¿cierto?, con las paredes o las ventanas que están más frías, se transforma en líquido, ¿ya? No solamente ocurre con la cocina, sino que cada vez que nos damos una ducha con agua caliente generamos vapor, ¿cierto? La respiración genera vapor y esto con los cambios de temperatura, ¿cierto?, pasa a un estado líquido que genera esta condensación que finalmente es agua que se ve más reflejada en las ventanas, pero también se concentra en los muros. La humedad que genera la condensación es muy difícil de controlar. Ya se produce en todo tipo de vivienda, independiente de cómo esté construida, los materiales con los que está construido, del nivel socioeconómico de las personas, no tiene nada que ver con eso. Todas las viviendas generan humedad, ya, porque como les digo, es inherente a las actividades que realizamos, ya sea de cocinar, del bañarnos, de la respiración. Eso es lo que genera la condensación. Ocurre no solamente en las viviendas que están mal diseñadas o construidas o que no tienen una buena calidad de construcción, ¿ya? Sino que principalmente la causa es el clima. Como yo les decía, cuando el vapor choca con el frío, se transforma en agua, ¿ya? El frío y el mal aislamiento de los muros, por supuesto, el techo y el escaso soleamiento que suelen tener algunas viviendas y que incluso en el invierno, la mayoría de las viviendas tienen poco sol que ingrese por las ventanas. Particularmente, la condensación se genera por un mal uso de la vivienda, ¿ya? ¿Cómo se ve la condensación? El agua que vemos aparecer, ¿cierto?, en las ventanas procede del vapor al interior, como les digo, cuando respiramos, cuando se plancha, cuando secamos ropa dentro de la vivienda, ¿ya? Y cuando entra en contacto con la superficie fría, se condensa. ¿Cómo entra la humedad a la vivienda? La condensación en las casas es una de las enfermedades más frecuentes y afecta tanto el contenido como a la salud de unas viviendas, ¿ya? ¿Dónde se genera la humedad? En los muros, en las ventanas, en el techo, incluso dentro de los tabiques de los muros se produce humedad. ¿Cuáles son las principales consecuencias de la humedad? Es la aparición de los hongos, ¿cierto?, en los muros, el hongo que va generando un deterioro del material, pero también es importante saber que los hongos pueden traer enfermedades a la vivienda. Por lo tanto, la humedad es, como dice, uno de los problemas principales que se generan dentro de la vivienda. ¿Cómo nosotros podemos controlar la humedad? Como decía ahí, claro, generando un buen sistema de aislación térmica, pero si ustedes lo piensan bien, cuando nosotros envolvemos la vivienda, estamos haciendo como una caparazón, ¿cierto? Y esa caparazón también puede hacer que sea que baje mucho el nivel de salida de la humedad, ¿ya? Cuanto más cerradito está un ambiente, más puede generarse humedad. Y es aquí donde hay otro elemento que debemos incorporar y que es muy importante que nosotros podamos poner en práctica, y es la ventilación de las viviendas. La ventilación se le denomina a la renovación del aire al interior de una vivienda, mediante la extracción o la inyección de aire.
La finalidad de la ventilación es asegurar la calidad del aire reduciendo los niveles de humedad. ¿Ya? Cuando nosotros abrimos las ventanas y ventilamos la vivienda, esta tiende a secarse, a sacar el exceso de humedad, ¿cierto? A renovar el aire y a evitar que prolifere cualquier tipo de enfermedad, ¿ya? Cuando existe esta renovación y como de alguna manera secado de los muros, no se producen los hongos. La ventilación, ¿cómo debe realizarse? El tiempo de ventilar una habitación ideal son 15 minutos. En 15 minutos se puede cambiar perfectamente el aire de una habitación. Los principales resultados de la ventilación es evitar que se estanque el aire, lo cual causa que aumente, en algunos casos haya demasiada temperatura y también, como les digo, genera esta humedad, ¿cierto?, que es muy nociva para el organismo y también para la materialidad de las viviendas. La frecuencia con la que nosotros debemos ventilar es todos los días en la mañana. Idealmente, todos los días por la mañana hacer una renovación del aire. Y también es importante ventilar cuando se generen mucho exceso de vapor. Una vez que se utiliza la ducha, ¿cierto? Es importante ventilar y también después de cocinar. ¿Cómo es idealmente realizar la ventilación? A través de la ventilación cruzada. La mejor práctica es abrir ventanas en lugares opuestos, ¿ya? De esta forma se provocan estas corrientes de aire que van haciendo mover el aire y cambiándolo, sacando el que está húmedo, ¿cierto? Y renovándolo por uno más seco. También existe la ventilación forzada, ¿cierto? Que se hace a través de elementos mecánicos ubicados en lugares estratégicos. En el caso de ustedes, ¿cierto? Se incorporó la ventilación mecánica en los baños y en las cocinas, porque son los lugares donde más se genera humedad, ¿ya? Y esto, como les decía, provoca el deterioro de los materiales y también genera enfermedades que pueden llegar a ser graves. Es sabido que el aumento de hongos, de cierto tipo de hongos en las viviendas, puede provocar enfermedades que pueden ser graves y que incluso pueden llegar a la muerte de una persona. Por eso es muy importante la ventilación. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos al problema de la humedad, ¿cierto?, que se genera en las habitaciones, la solución va a estar en la ventilación. A continuación, les voy a enviar también al WhatsApp un experimento, ¿cierto?, sobre condensación para que ustedes puedan revisarlo. Recuerden que cuando nos reunamos en forma presencial, ustedes van a llenar una evaluación, ¿cierto?, que tiene que ver con preguntas relacionadas con este taller. Les agradezco mucho su atención y les pido que una vez que terminen de ver este video, me envíen un mensaje indicándome que ustedes pudieron tener acceso a esta información y que lo vieron. Espero que todos se encuentren muy bien, como nuevamente les agradezco, y esto sería el taller 1, ¿cierto?, de aislación térmica. Muchas gracias, que tengan muy buen día.